We're in the last section of the book of Judges. Estamos en la última sección del libro de los jueces. We're going to begin with chapter 17 and then we're going to go into 18. Empezaremos con el capítulo 17 y después el 18. We have a final section here which is different from everything we have read. Tenemos una sección final aquí al terminar este libro que es diferente a lo demás que hemos leído. Think of this last section, chapter 17 through 21. Piense de esta última sección, capítulo 17 al 19, more as an appendix, como un apéndice, than furthering the narrative of the story, en lugar de continuar la narración de una historia. C. Campbell Morgan, este erudito, el hermano Morgan, he says regarding chapter 17 through 21 of Judges, cuando habla del capítulo 17 al 21 de los jueces, he says, dice, the events here recorded, los eventos que están aquí, must have taken place closely following the death of Joshua, que quizá acontecieron cerca de la muerte de Josué. They give us a picture of the internal condition of the people. En estos capítulos se nos da una ilustración de la condición interna de los israelitas. And it probably that they were added with that intention. Y quizá por eso fueron añadidos con la intención. Please remember that the book of Judges is a span of about 350 to 450 years. Recuerda que lo largo del libro de los jueces es un lapso de 350 a 450 años. But these last chapters, estos últimos capítulos, is just basically letting us into the condition of the heart of the people during that time. Nos enseña la condición del corazón de la gente durante ese tiempo. There is a threefold repetition in this phrase. Se repite muchas veces esta frase, and that phrase is, y esa frase es, there was no king in Israel, and everyone did what was right in his own eyes. No había rey en Israel, y todos hermanos hacían lo que querían para ser un poco to be nice, para ser nice. Let's see the first slide. Encontramos aquí en este dispositivo, miren, no sé si pueden ustedes captar, pero este retrato es un pie de, como los que comemos, ¿verdad? De calabaza, a pumpkin pie. Y en inglés dice, because nobody tells me what to do, porque nadie me dice qué hacer. Y miren, le cortaron el pedacito del pastel como querían. ¿Se fijan? They cut the slice of the pie the way they wanted to. Nobody tells me what to do. Nadie me dice que haga. No haga eso porque entonces lo regaña su mamá, ¿ok? O su esposa. Don't do that because then your mom or your wife will get mad at you. But that's what it is. There was no king in Israel. No había rey en Israel. And everybody did what he wanted to do. Y todos hacían lo que ellos querían hacer. Everyone did what was right in his own eyes. Y todos hacían lo que estaba bien en sus ojos. So this last chapter of the book, beginning with chapter 17, en este capítulo 17, we see examples of how this nation sunk morally. Vemos ejemplos de cómo esta nación se hundió moralmente, socially, politically, socialmente, políticamente, and we're just getting examples. Estamos viendo ejemplos. How confused the lives of the Israelites were at this time. Qué confundidos estaban las vidas de esta nación. So let's go ahead and read verses 1 and 2. Veamos el versículo 1 y 2 del capítulo 17 of chapter 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 100,000 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero, pues está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito sea Jehová, de Jehová, hijo mío.
There was a man named Micah from the hill country of Ephraim, and he told his mom, the 1,100 shekels of silver that were taken from you and about which I heard you utter a curse, I took that silver with me. And his mother said, oh, the Lord bless you, my son. Esta historia empieza con este hombre llamado Micaiah. This is a story with a man whose name was Micah. The name Micah means, who is like Jehovah? El nombre Micaía significa, ¿quién es como Jehová? Qué bonito nombre, ¿verdad? What a great name. Who is like Jehovah? ¿Quién es como Jehová? But this guy didn't live up to his name. Pero este hombre no vivió a la altura de ese nombre. He was not like God. Él no era como Jehová. He was ungodly. No era un hombre piadoso. Now, don't confuse this Micah with the prophet Micah. No confundas este Micaía con el profeta Miqueas más adelante. It's two different men, dos diferentes hombres. And we see here this account. Vemos aquí esta historia about his character, su carácter. The character of Micah, el carácter de Micaía, the character of his mother, el carácter de su madre, and the general spiritual state of Israel during this period. Y el estado espiritual de Israel durante este periodo. Later on, we're going to read in Judges 17:10. Después vamos a ver Jueces 17:10. It indicates that 10 shekels a year was an adequate wage. Que 10 ciclos de plata era lo que se pagaba a un trabajador por un año. And so 1,100 shekels then was a huge fortune. Quiere decir entonces, mis hermanos, que 1,100 piezas de plata o lo que 1,100 ciclos de plata era una fortuna. Keep in mind that the shekels of silver was what a worker would earn in a year. So maybe this was her retirement money. Ten en mente que estos 10 ciclos de plata era lo que un trabajador ganaba por un año, entonces 1,100 yo creo era para su retiro. So no wonder she was upset when they were lost. Por eso ella en el versículo 2, cuando se da cuenta que alguien los hurtó, ella echó una maldición. She cursed the person. But then when he heard the curse, cuando él escuchó esta maldición, he fessed up. Él dijo, mamá, te oí decir esta maldición. Hey, mom, I heard you with this curse. It was me, fui yo. And then his mom, after cursing and being upset, su madre, después de dar la maldición y estar enojada, dice, oh, blessed are you, my son. Oh, bendito de Jehová eres tú, hijo mío. Not crazy. She uses the name of Yahweh. Usa la palabra de Jehová. Dice el versículo 3, verse 3. Y devolvió los 1,100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, es que en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Pero mire qué raro, para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Look at how twisted she is. She said, when he returned the 1,100 shekels of silver, his mother said, I solemnly consecrated my silver to the Lord for my son to make an image overlaid with silver. I'll give here, you can give it back. So we could see there's a lot of problems in the condition of this nation. Hay muchos problemas en la condición de esta nación. We have a boy who's a thief, a boy who is old and still lives with his mom. Tenemos un varón que ya tiene bigote y todavía vive con la mamá y es un ratero. We have a woman she said she had silver to God, but she basically gave it to the son so he can have an idol. Una madre que prometió la plata a Dios, pero en realidad lo usó para hacer un ídolo con su hijo. So you kind of have a Ananias and Sapphira set up here. Tenemos como una historia de Ananías y Zafira. In Acts chapter 5, in Hechos capítulo 5, Ananias and Sapphira was a couple. Ellos eran una pareja, Ananías y Zafira, and they sold some land. Ellos vendieron una tierra. And they said, we're going to give it all to the Lord. Se lo vamos a dar todo al Señor.
And they were lying because they wanted to put on a spiritual show. Pero estaban mintiendo porque querían poner un show espiritual. You know the story. Conoces la historia. They were killed in that process of lying. Ellos fueron muertos en esa mentira. You know, sometimes another thing I see here, otra cosa que veo aquí, how the mom changes her mind, cómo la mamá cambió de parecer. Has it ever happened to you? Have you ever seen a mom or a dad? ¿Te ha pasado? ¿Nunca has visto una mamá o un papá that their kid is in trouble in church or in school? Que el niño hizo una travesura en la escuela o en la iglesia. And then they're brought to the parents, se lo traen a los mamás o al papá for them to have discipline, para que tengan disciplina. And then sometimes the parents say, oh, it couldn't be my Jimmy. A veces los papás dicen, oh, no podía ser mi Jaimito. Oh, it couldn't be Susie. Oh, no era Susie. No. It's because my son would never do that. Mi hijo, mi hija nunca haría eso. You know what? Somebody did something to them. Es que alguien le hizo algo, and that's why they acted that way. Por eso actuó así. ¿Nunca han visto a alguien así? You've never heard that? O un perrito, a little dog. Yeah. No. My Sierra couldn't do that, ¿verdad? Mi perrita no podía hacer eso. Let's go ahead and see what she does with verse 4. ¿Qué hacemos con el versículo 4? Él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. So after he returned the silver to his mom, she took 200 shekels of silver and gave them to a silversmith who used them to make an idol, and it was put in Micah's house. She had said all the money was for the Lord. Ella había dicho, todo el dinero es para Dios. But she only gave him how much? ¿Cuánto solamente dio? 200. Pero ¿para qué los dio? What did she make it for? To make a false god. Para hacer un falso ídolo. Maybe some people believe it was a Baal. I think I have something of a picture. Quizá era como un Baal, un Astoret. Others believe that it was an image representing Yahweh. Muchos pensaban quizá fue una imagen que representaba a Yahweh. God strictly He forbade this. El Señor no lo permitía because this is the beginning of the establishment of a false religion. Esto fue el principio de establecer una religión falsa. Next slide. It was a molten image. Era una imagen fundida. That is an image that was made out of wood. Quizá fue hecha de madera, but then it was covered with melted silver. With molten silver. Era fundido con plata. It was a really fancy idol. Era un ídolo bastante de mucho valor. And we see that he took it to his house. Vemos que Micah took it to his house, lo llevó a su casa. People from the beginning of history have been making images and using them for worship. Desde el principio de la historia, la humanidad ha hecho ídolos para adorarlos. Nosotros teníamos un familiar, we had a relative que hacía ídolos de yeso. He would make like out of, stone. And he would make these idols. It's part of human nature to do so. Es muy parte de la humanidad de hacerlo. Because we have a problem worshiping an invisible God sometimes. Porque tenemos problema de adorar un Dios que no vemos. Many scholars have pointed out, muchos eruditos han dicho, that Judaism is at its heart an aniconic religion. Que el judaísmo es una religión que aniconic, no tiene una imagen. That this religion, the Judaism, que el judaísmo, it's more of a ear religion than an eye religion. Es una religión del oído más bien que de vista. Paganism is a religion of the eye. Y paganismo es una religión de vista. It's all about what you see. Trata de lo que vemos. And it's a visual stimulation.
si me estimula en mis ojos. That's why we always want to find something that is the characteristic of God. Buscamos algo que se asemeje a la característica de Dios. And so we worship according to what we see. Nos gusta adorar conforme a lo que vemos. But Judaism is a religion of the ear. Y el judaísmo es una religión del oído, not of the eye, no de la vista. And Romans chapter 10, verse 17, if you go there, si va a Romanos 10:17, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? What does he tell us? Who has it? ¿Quién la puede tener? Romanos 10:17. Que la fe viene, ¿qué, hermanos? Por el oír. That faith comes from hearing. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. And some people say, mucha gente dice, if only I saw something, then I would. Muchos dicen, si yo pudiera ver algo, entonces yo haría. My faith would grow deeper. Mi fe crecería. Let me tell you, people look for signs and wonders, and the only thing that it does, it makes them want to see greater signs and wonders. Cuando la gente busca señales y maravillas, lo único que hace es que aumenta el apetito para querer ver más señales y maravillas. But true faith comes from hearing the word of God. La fe verdadera viene por el oír la palabra de Dios. So the visual is secondary. Y ya lo que yo veo que Dios haga, eso es segundo, ¿verdad? And so I believe that God said, don't make an image in worshiping me. Dios dijo, no hagas una imagen cuando me estés adorando a mí. And I think there's a few reasons. Hay algunas razones. First, en primer lugar, images obscure the glory of God. Las imágenes opacan la gloria de Dios, because there is no image that anybody could ever make up that can come close to the glory of God. No hay ninguna imagen que alguien se pueda imaginar que llegue cerca a la gloria de Dios, that captures the essence of who He is, que puede captar la esencia de quién Él es. And once you cast an image, whatever image it is, y el momento que se hace una imagen, cualquier imagen que es, we have limited God according to the likeness of that image that we perceive. Hemos limitado la imagen de Dios a esa imagen que yo percibo. Número dos, images also mislead people. Las imágenes también engañan, dirigen mal a la gente. Because not only are you keeping information or you're giving them information by casting an image, no solamente uno les da mala información cuando hace un cuadro, una imagen. We're misleading people down a very narrow path. La gente está engañada y va por un camino muy angosto, disregarding the rest of the revelation of God. Y se hace a un lado, hermanos, el resto de la revelación de Dios. You know, when Moses was in the wilderness, cuando Moisés estaba en el desierto with the children of Israel, con el pueblo de Israel, at one point the Lord did tell him, hubo un tiempo que el Señor sí le dijo, I want you to make an image of a serpent. ¿Se acuerdan? Hagan una imagen, haz una imagen de una serpiente. Oh, that's an image. Ay, pero es una imagen. And I want you to put it on a pole, Moses. Y ponlo alto en un poste, Moisés. Gracias. And I want you to tell the people at the camp that are dying of a plague, quiero que le digas a la gente que se está muriendo de la plaga, to look at the post, que miren al poste, and to look at that bronze serpent, que vean esa serpiente de bronce. And when they look at it, they will be healed. Cuando la vean, van a ser sanados. That look of faith will save them. Esa mirada de fe los va a salvar. I'm going to cure them. Yo los curo. So that was a situation. It was the exception, not the rule. Esa situación era la excepción, no era la regla. So he put it on a pole, levantó la serpiente en un poste, he raised it, lo levantó. Juan 3:15 se me hace.
And it worked. Y funcionó. Porque después dice el apóstol Juan, later on, Apostle John says, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Just like that serpent was raised in the desert, so too the Son of Man should be raised. So evidently it hung on that brass for Israel's history. And then it stayed there within them. En la historia de Israel nos dice que se quedó esa serpiente allí con la gente de Israel. And then in the reign of King Hezekiah, durante el reino del rey Ezequías, the people were worshiping that serpent. La gente que estaba haciendo, adorando esa serpiente. And King Hezekiah took the image and he broke it. El rey Ezequías tomó esa serpiente, esa imagen, y la quebró. He threw it down, la tiró, and he broke it, y la quebró. And he said, y él dijo, Nehushtan. ¿Quién? Nehushtan. Que significa, es una cosa de bronce. It's a thing of brass. That's what it means. So you're worshiping something probably because you have lost something. Si la persona que está adorando algo es quizá porque ha perdido algo. You've lost the nearness to God. Ha perdido la cercanía a Dios. And you're trying to get it back desperately. Y están tratando de regresarlo desesperadamente. You know, there's a lot of believers that live in the past. Hay muchos creyentes que viven en el pasado. Es que ya no es como era antes. It's not how it used to be. No, no es. Ni tú. It isn't. Neither are you. Pero y adoran el pasado and they worship the past. Pero hay que mover adelante porque vamos de gloria en gloria, hermanos. We need to go forward because we're going from glory to glory. And they want the history because they want to feel who they were. Quieren la historia porque quieren sentir quiénes eran. Pero dice Juan en Apocalipsis, but John says in Revelation, it's you and me that have lost our first love. Lo que pasa es que tú y yo hemos perdido ese primer amor. Let's go to verse 5, chapter 17, verse 5, versículo 5. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Wow. He made a shrine and an ephod and some household gods and installed one of his sons as a priest. Micah, this is basically a dysfunctional family with a dysfunctional belief. Es una creencia que es disfuncional aquí. They were in his house, estaban en su casa. He had a house of gods, tenía una casa para sus ídolos. He had a shrine, un santuario. He collected gods, él coleccionaba ídolos. And then he made an ephod. Entonces hizo un ephod. Can you go to the ephod one with the priest? I think I have it out of order, but hizo un ephod. ¿Se acuerdan el ephod? Do you remember the ephod? Era ese chaleco. It was this vest that only the high priest would wear, que solamente los sumos sacerdotes usaban, ¿verdad que sí? And he made one. Y él hizo uno, this garment that the Levites who would serve in the tabernacle, later in the temple, the high priest would wear, que el sumo sacerdote que servía en el tabernáculo, después en el templo, usaba. It was an important garment. Era una pieza del vestimento de los sacerdotes muy importante. But he made one for himself. Él se hizo uno. He had all these gods. Tenía todos estos dioses. Show the one with all the little gods family. Aquí tenía, dice en el versículo 5, terafines. ¿Lo ve? It was like a whole little family. How many commandments have been broken already? ¿Cuántos mandamientos ya ha quebrado, hermanos? He dishonored his mom by stealing. Deshonró a su madre porque le robó. He stole, robó. He coveted. Él codició. He worshipped false idols. Adoraba ídolos falsos. He made images. Hizo imágenes. Nombre, ¿para qué le seguimos, verdad? Why do we go on? So the sense of this passage, lo que queremos ver aquí, the principles here, los principios aquí, is that man wanted to do what was right in his eyes. Que el hombre quería hacer lo que era bueno en sus ojos.
He even consecrated one of his sons. Mire, él consagró uno de sus hijos para que fuera sacerdote that would be a priest when he was from the tribe of Ephraim. Era de la tribu de Efraín. The only priests were supposed to be from the tribe of. ¿De qué tribu eran los sacerdotes? Levi, de Levi. ¿E hijos de quién? And even in that tribe, they had to be sons of who? De Aaron. But this is a pattern of this man-pleasing religion. Es un patrón que se establece aquí de una religión que me agrada a mí. And it's very common nowadays. Hoy en día es muy común. Lo que me gusta a mí, whatever I like. And then let's go with verse 6. Vamos al verso 6. Let's go back to chapter 17, verse 6. And I'm going to read 6 and 7. En aquellos días no había rey en Israel. Esto es muy clave. Y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Those days Israel had no king. Everyone did as they saw fit. Si usted escribe en su Biblia, if you write on your Bibles, póngale ahí el tema de jueces. This is the theme of the book of Judges. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual él sí era ¿qué? Levita y forastero allí. A young Levite from Bethlehem in Judah who had been living within the clan of Judah. I'll leave it there. Lo dejo ahí. Let's go back to what it says. There was no king. Everybody did what was right in their own sight. Todos hacían lo que estaba bien en su parecer. This was syncretism mixed with existentialism. Esto es sincretismo mezclado con existencialismo. Syncretism is uniting the worship of Yahweh, the true God, with the worship of other systems. El sincretismo es unir la adoración a Yahweh, nuestro Dios verdadero, con otras creencias. They blend them all, todas mezcladas. Kind of like making your own, haciendo tu propia mezcla. Existentialism y existencialismo is do what feels right. Haz lo que se siente bien. I worship the God in the picture of my mind. Yo adoro al Dios que yo tengo en mi mente. Because my own existence is more important. Porque mi propia existencia es más importante. And you worship differently than me. Tú adoras diferente a que yo. Let's all do our own thing y todos vamos a hacer lo que nos gusta. That's existentialism. Es existencialismo. But it's mixed with this smorgasbord, esta capirotada, y ahí por ahí está Jehová. And around there, sprinkled with some Yahweh. There was a king in Israel. Church. La verdad es, iglesia, que sí había un rey en Israel. ¿Quién era? Who was it? It was Yahweh. Era Jehová. Israel should have recognized the Lord God as their king. Israel debería de haber reconocido que Jehová era su rey, but they rejected him. Lo rechazaron because they didn't like his leadership. No le gustaba su liderazgo. So everyone, it's much like the modern day follow your heart. Hoy en día es, tú nomás guíate por tu corazón. Let your heart be your guide. Que tu corazón te diga. Lo que tú sientes, hazlo. What you feel, do it. Frank Sinatra sang, I did it my way. Hay una canción de Frank Sinatra, I did it my way. And modern culture regards this as the ideal state of society. Y la cultura moderna dice, ese es el estado ideal de una sociedad. Yet the Bible and common sense tells us, y la Biblia y el sentido común nos dice that this kind of moral and spiritual and social anarchy, que esta anarquía social, espiritual y moral brings nothing but destruction, trae destrucción. This is how our culture views authority. Esto es como nuestra cultura ve la autoridad. I think it's a sociological problem. Es un problema sociológico. Theonomous, teónomo. Theos is God, theo es Dios, and nomos is law, y nomo is ley. So theonomous, teónomo is the law that God has put in our hearts. Es la ley que Dios puso en nuestro corazón.
The second one, la segunda es heteronymous, heterónomo. Heter means other. Heter significa otro. Others people's law, la ley de otro. The mainstream of culture is dictated by the leadership, que la cultura es dictada por el liderazgo, a handful on the top of the masses, un puñito como líder de las masas. They tell everybody what to think, when to think, and where to go. Y le dicen a la gente qué pensar, cómo pensar y a dónde ir. They feed us that in the news. No, ellos nos dan eso en las noticias, ¿verdad? They feed us that in the commercials, en el comercial. Nos dan esa información. Then there's a third aspect. Hay un tercer aspecto que es autonomous, autónomo. Auto es yo. Auto es self. Self-law. La ley mía. Each person dictates their own moral prerogatives. Cada persona dicta su propia moralidad. Oh, but wait, as soon as people disagree with me, pero en cuanto los demás no están de acuerdo conmigo, they're not tolerant, no son tolerantes, then I switch to heteronymous. Me voy al heterónomo. Everybody says it should be this way, so you should think this way. Todos piensan así, tú debes de pensar entonces así. And the theological problem of doing whatever you think is right, el problema teológico de hacer lo que cada persona piensa que está bien, it doesn't go in line with the biblical concepts of the sanctity of life. No se alinea con los conceptos bíblicos de la santidad de la Biblia. The sanctity of marriage, la santidad del matrimonio between a man and a woman, entre un hombre y una mujer. The sexuality, la sexualidad that God made us according to His image, and He created us and fashioned us this way. Que Él nos creó de esta manera y estamos hechos a la imagen de Dios. These are all sacred gifts and they're absolutes. Son regalos o son dones sagrados y son absolutos. But people don't want God's absolutes. La gente no quiere los absolutos de Dios. They want relative truth. Quieren verdad relativa, not absolute. No absolutos. But check this out. Mira, it seemed right in the eyes of Adam and Eve to eat the forbidden fruit, but God said it was wrong. Pareció bien a los ojos de Dios, de Adán, y Eva, comer del fruto prohibido, pero estaba mal, fuera de lo que Dios estableció. It seemed right to the eyes of the sons of Jacob to sell Joseph into slavery, but God said it was wrong. Parecía bien en los ojos de los hijos de Jacob, vender a José, pero estaba mal delante de Dios. It seemed right to the eyes of Nadab and Abihu to offer strange fire before the Lord, but God said it was wrong. Abihu y Nadab pareció bien ofrecer un fuego extraño, pero Dios dijo, está mal. It seemed right to the eyes of King David to commit adultery with Bathsheba and cover it with murder, but God said it was wrong. Pareció bien en los ojos de David cometer adulterio con Betsabé y después cometer un homicidio, pero estaba mal delante de Dios. It seemed right to the eyes of Judah to betray Jesus, but God said it was wrong. Estaba bien en los ojos de Judas de traicionar a Jesús, pero estaba mal. That's why Proverbs 14:12 says. Por eso dice, búscalo en tu Biblia, Proverbios 14:12. That there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. So why did Micah have these idols? Why did Micah make his own priest? Why did Micah make an ephod? ¿Por qué Micaía hizo los ídolos y el ephod y estableció un sacerdote? Maybe he was ignorant. Quizá era ignorante. He didn't know the scriptures. No sabía la escritura. He didn't know God's power. No sabía el poder de Dios. Well, ignorant or not, ignorante o no, él debería de saber lo que Dios dijo. He should have known what
God told him, and I have a suspicion that the mom was kind of sus. Tengo la ligera sospecha que la mamá no le dijo, porque fue la mamá que le dio el dinero para los ídolos, ¿verdad? It was a mom who even led him astray with the money for these idols. Let me tell you something. It's important to know the history. Es importante conocer la historia. That's why we need to study the Old Testament. Por eso hay que estudiar el Antiguo Testamento. Because if those stories are not recounted and recalled and retaught to the next generation, si esas historias no son contadas y recordadas y reenseñadas a la próxima generación, vamos a cometer pecados de ignorancia. We're going to commit sins of ignorance. So biblical history fosters obedience. Leer e entender la historia bíblica, hermanos, y nos lleva a obediencia. And biblical prophecy y la profecía bíblica fosters confidence. Nos da confianza because I'm not panicked. No me estoy paniqueando con los drones que está echando Irán, with the drones that Iran is throwing. You know, they threw 331 drones, but only one hit one of the bases. Ellos echaron 331 drones Irán a Israel, pero nomás uno cayó en una base because of the Iron Dome, por esa doma de hierro. And I know that God's protection is there, y la protección de Dios está ahí. But I don't have to panic about the future. I'm going to pray about it, but I'm not going to panic. Voy a orar del futuro, hermanos, pero no voy a estar asustada. I can walk with confidence. Puedo caminar con confianza. No matter what happens. No importa qué sucede. No matter what comes. No importa qué viene. Because I know the end of the story. Porque sé el final de la historia. So this man, verse 7, the Levite, versículo 7, este levita, he wasn't even supposed to be in Ephraim. No debería de estar en Efraín. Era un hombre de Belén, en Judá. He was far from home. He was about 30 miles away from home. Se fue de vago como 30 millas porque él debería estar en Belén, en Judá. Pero él se fue a Efraín. That's where he met Micah. Es donde miró a Micaía. And he was supposed to be in Bethlehem, in Judah, assisting in the tabernacle. Debería de haber estar ayudando en el tabernáculo. But he wanted his own ministry. Quería su propio ministerio. Verse 8, verso 8. ¿Listos? Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando a su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde me den una chancita. En otras palabras, hermanos. He says, I'm from Bethlehem in Judah, but I came to see who gives me a chance. 10. Entonces Micaía le dijo, pues quédate en mi casa y serás mi padre y mi sacerdote. Pues no que había puesto al hijo. Bueno, ya he hecho al hijo para un lado. Y te daré 10 ciclos de plata por año y vestidos y comida. Y el levita se quedó. So the Micah tells him, live with me, be my priest. I'm going to give you 10 shekels of silver a year, your clothes and your food. ¿Se acuerdan que 10 piezas era lo que se le pagaba a un trabajador por un año? He gave him a whole year's wage. Le dio ropa. Gave him clothes, le dio comida, he gave him food. And Micah was attempting to maintain a relationship with God by violating the very commands of God. Micaía quería mantener una relación con Dios, pero lo estaba haciendo desobedeciendo los mandatos de Dios. And the Levi said, sure. Y este levita dijo, okay, happy day, qué buen día, agarré un trabajito aquí. Alguien me dio una chancita. Somebody gave me some space here. And then it says here, dice ahí, que se quedara con él. Stay with me. Versículo 11, verse 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita. ¿Quién lo va a consagrar?
Él ni era, anyway. Y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Micah installed a Levite and he lived in his house. ¿Y qué dice Micaía? Lea conmigo el 13. Will you read verse 13 with me? Le dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Now I know that the Lord will be good to me since the Levite has become my priest. Y como a lo mejor ni era descendente de la casa de Aarón. He probably wasn't even a descendant from the house of Aaron. Judges 17, Jueces 17, is a story of compromise. Es una historia de comprometerse, compromiso. Self-willed carnality, carnalidad como yo quiero vivir. In the lives of a few individuals, en las vidas de unos pocos individuales. But then we go to chapter 18, pero en el 18, how those individuals sin, vamos a ver cómo ese pecado de esos individuos it causes entire tribes to be wicked and rebellious against God. Esas decisiones individuales del 17 causan en el 18 que tribus se rebelen contra Dios y caigan en maldad. See, what people don't understand, lo que la gente no entiende es, it's my life, es mi vida. What is it to you if I go do this? ¿A ti qué si yo hago esto? Because all our lives are intertwined. Nuestras vidas están entrelazadas, ¿sí o no? And what you do, the decisions you make, lo que tú haces, las decisiones que tú haces, what I decide to do, lo que yo decido que hacer, it affects me, me afecta a mí, and everybody around me. Y todos a mi alrededor. If not, if you don't believe me, ask Jonah. Si no me crees, pregúntale a Jonás. He was in that boat, estaba en ese barco. ¿Y qué sucedió, hermanos? What happened? Ya se estaban muriendo todos por la tormenta. Everyone was going to drown because of that storm. So let's look at verse 1 through 6 of chapter 18. Vamos a ver versículo 1 al 6 del capítulo 18. And I'm going to save time just reading it in Spanish. En aquellos días, otra vez, hermanos, ¿qué? No había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron a su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y de Estaol, para que reconociesen y explorasen la tierra. Y le dijeron, id y reconoced la tierra. Entonces vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y ahí posaron. Dice el 3. Y cuando estaba cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz de ese joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído aquí? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió de esta manera, y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le preguntaron, pregunta pues a Dios, para que podamos saber si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, oh sí, id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino en que andéis. All of the tribes had been given a piece of property to conquer in Israel. A todas las tribus se les dio una pieza de propiedad que pudieran conquistar en Israel. But Dan, this tribe, esta tribu de Dan, was unsuccessful in controlling that allotted area that it was given. No tuvo éxito en venir y conquistar esta tierra que se le había dado por lote, ¿verdad? Era por lot, por, ¿cómo se dice? Sí, pero fue como tiraron los dados. Por suerte, sorry, thank you. Tiraron los dados. The tribe of Dan was given the beaches of the West Bank. A la tribu de Dan se le habían dado las playas en el parte oeste, where the Philistines lived, donde estaban los filisteos. But it says here, dice aquí que los de Dan, the Danites, it was too hard for them to conquer it. Era muy difícil conquistarlo. They were looking for an easier land to conquer. Estaban buscando una tierra más fácil que conquistar.
Oh, it's too hard for us. Es muy difícil para nosotros. I know where the Lord wants us to be, but sé donde Dios quiere que esté, pero the obstacles are too great. Los obstáculos son muy grandes. The task is too big. Ay, lo que Dios pide de mí es demasiado. So let's move to something easier. Hay que movernos a algo más fácil. So they decided to move. Se movieron. And then they run into this false priest, this Levite. Se encuentran con este sacerdote falso con el efod, este levita, y le dicen, pídele a Dios a ver si va a bendecir nuestro camino. Ask God if he's going to bless this trip. Oh, sí, vayan con la bendición. Yes, God's going to bless you. Falso, it was false. How is God going to bless a disobedience? ¿Cómo va a bendecir Dios una desobediencia? They were trying to go up north when they were supposed to be in the west part of Israel. Ellos querían ir al norte cuando deberían de haber conquistado el oeste donde estaban los filisteos, where the Philistines were. Look at Psalm 16, verse 6. Mira el Salmo 16, 6. David says, the boundary lines have fallen in pleasant places for me, and my inheritance, oh, it's good. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y hermosa es la heredad que me ha tocado. What God has asked you to do, where he's asked you to be, is blessed. Donde Dios te ha pedido que estés, donde Dios te ha mandado que hagas, eso es bendecido. It's a delightful inheritance, David would say. Decía David, es una herencia que me ha tocado, es hermosa la herencia que me ha tocado. David is saying, Lord, you've been so good to me. Dios, tú has sido tan bueno conmigo. The boundary lines of what I occupy, lo que tú me has pedido que yo ocupe, that you have ordained for me to do, que tú me has ordenado que yo haga, it's just good, es bueno. But we want other people's land. Lo malo es que queremos lo de alguien más. Ay, theirs seems easier. Los de ellos se ve más fácil. How come God didn't give me that? ¿Cómo Dios no me dio eso? And that's what the Danites are doing here. Lo que están haciendo los de Dan. Y luego los bendice este levita. And then this Levite blesses him. See, this shows spiritually confusion. Esto es una confusión espiritual. They were on a sinful mission that was blessed by a sinful Levite. Era una misión malvada, bendecida por un levita malvado, que también el que andaba haciendo en Efraín. What was he doing in Ephraim? Versículo 7, verse 7. Entonces esos 5 hombres pues van muy bendecidos, ¿verdad? Y salieron y vieron a Laís. Y vieron que el pueblo que habitaba en ella, en esa ciudad, estaban seguros, confiados y ociosos, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en alguna cosa, ni había quien poseyese ese reino, y estaban lejos de los otros sidonios y no tenían negocios con nadie. See, they found this little city, Laish. Encontraron esta ciudad en el norte de Israel, in the northern part of Israel, se llamaba Laís, occupied by peaceful people. Estaban ocupados por unos que estaban bien tranquilos. Verso 8. Volviendo pues a sus hermanos, dijeron, ¿qué? Vámonos. They came to their brothers and said, hey, how did you find things? ¿Cómo encontraron? Y dijeron 9, and they said 9, vamos a subir en contra de ellos. Porque nosotros ya exploramos y hemos visto que es muy buena esa parte. Está fácil. We went to explore and we know it's good. It's easy. Ándeles, no sean perezosos, vamos. Don't be lazy. Let's go. Verse 10, versículo 10. Entonces, cuando vayáis, vas a encontrar un pueblo confiado en una tierra muy espaciosa, pues Dios les ha entregado en vuestras manos lugar donde no hay falta de cosa alguna. You know what? There's a land there that we're not gonna need anything. It must be from God. ¿Cómo es que decimos eso, verdad, hermanos? ¡Qué fácil! ¡Qué suave! Gloria a Dios. Praise God.
When we're outside of His will to begin with, cuando estamos fuera de su voluntad al principio. Queremos pasar algo por el puente que no debemos. Ay, we're supposed to pass something that we're not supposed to. And we just happen to pass y lo pasamos. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. O venimos tarde a la iglesia y le vamos pisando más del speed limit. Bueno, esa es otra predicación. Bueno, va a ser que... So, they said, God has blessed us. Dios nos ha bendecido. Miren el 11. Let's go back to the scripture. Verso 11. Entonces salieron de ahí 600 hombres de la familia de Dan, armada de armas de guerra. Look at these 600 men. They're armed para ir con un pueblo tranquilo. To go attack gentle people. ¿Cómo no atacaron a los filisteos? Why didn't they go attack the Philistines where they were supposed to attack? A los que tenían que conquistar. 12. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá, por lo cual llamaron ese lugar campamento de Dan, y se pasaron al monte de Efraín y vinieron a la casa de Micaía. Esos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de la isla dijeron a sus hermanos: ¿no sabes que en esta casa hay un efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mira, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegan allí, vieron a la casa del joven de Levita, al joven levita, en casa de Micaía, le preguntaron: ¿cómo estás? Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron y se robaron, hermanos, la imagen de Micaía, el efod, la familia eso de los ídolos, los terafines, y la imagen esa de fundición que la mamá le hizo. Mientras estaba el sacerdote en la entrada de la puerta y el levita viendo que se lo estaban robando. Y los 600 hombres armados de guerra. Entonces, cuando aquellos en la casa de Micaía tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines, les dice el sacerdote: ¿qué están haciendo? Y ellos dijeron: shh, ponte la mano sobre tu boca. Y es más, vente con nosotros para que seas nuestro padre, nuestro sacerdote. ¿Quieres mejor ser sacerdote de una casa de un hombre o de una tribu y una familia? 20. Se alegró el corazón del sacerdote. Pues vámonos, más cerca mis dientes que mis parientes, ¿verdad? El cual tomó el efod, los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Vamos a pausar ahí. Let's pause there. I want you to look at Ezekiel chapter 38. Miren lo que dice Ezequiel 38, verse 10, versículo 10. And I know this talks about the war of Magog. Yo sé que esta es de la guerra de Gog y Magog, but I want you to look at verse 10 through 12. En el versículo de Ezequiel 38, 10 al 12. And it's basically saying that on that day, evil thoughts are going to come to your mind to devise an evil scheme. Va a venir un pensamiento en ti que vas a mirar, concebir malos pensamientos. 11. And you're going to say, I'm going to invade a land of unwailed villages. Voy a ir a una tierra indefensa. I will attack a peaceful and unsuspecting people. Voy a ir en contra de gente tranquila que viven confiadamente porque no tienen muros, no tienen carruajos, they don't have walls, they don't have gates. 12. I will plunder and loot and turn my hand. Voy a ir a arrebatar sus despojos, el botín sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace ganado y posesiones. I'm going to go attack people that are not ready for war. Voy a ir a atacar gente que no está listo para la guerra. How ironic, qué irónico, that Dan means judge. El nombre Dan significa juez. That's why Daniel means God is my judge. El nombre Daniel significa Dios. Él es Dios. Daniel, Dios es mi juez. So the tribe of Dan is doing injustice. Pero la tribu de Dan está haciendo injusticia. You know why? ¿Saben por qué? Because they wanted to do things their way. Querían hacer las cosas de su manera. And they went up y subieron en el versículo 21, putting their little children and their life. Ahí van con toda la familia. Y van con las familias. They go with their family and all of the belongings of
Micah y con lo que era de Micaía. El 22, cuando se había alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a las casas de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y llorando, les dice Micaías, ¿qué tienes? ¿Qué has juntado gente? Y él respondió, tomaste mis dioses que yo hice. Y al sacerdote, you stole my idols and you stole my priest. Pobre Micaía, ¿verdad, hermanos? Let's go to the last slide, mijo. You've taken away the gods that I created. Te has llevado los dioses que yo hice. If they can take your God, then it wasn't a powerful God. Si se pueden llevar a tu Dios, no era un Dios poderoso, ¿verdad? If they could take your priest, your high priest, then he's not my high priest. Si se pudieron robar tu sumo sacerdote, no es mi sumo sacerdote que nada lo mueve, because my high priest, Jesus, Jesús, es alguien que nada me mueve. Nobody takes away from me. I want to finish with this. Quiero terminar con esto. All this is going on. Todo esto está sucediendo. In the meantime, let's look at verse 31. Vamos al versículo 31. ¿Quién me lo lee? ¿Alguien? Sí. Todo esta historia, este rollo de los ídolos, all this drama with the idols. Y todo el tiempo la casa de Dios estaba en Silo. And all the time the house of God was in Shiloh. The tabernacle was in Shiloh, 80 miles away. El tabernáculo de Dios estaba en Silo, que quedaba a 80 millas. What a story, qué historia. Micah wanting to make his own religion, his own way. Micaía quería hacer su propia religión, su propia manera. Cuando a última hora termina robado, he ends up with nothing, empty-handed. Doing practical and convenient things, haciendo cosas prácticas y cosas que eran de buena conveniencia. But God's tabernacle was not too far. El tabernáculo de Dios estaba en Silo, en Shiloh, and Shiloh means sent one. Silo significa el enviado, Jesus, Jesús. I want to be where Jesus is. Yo quiero estar donde está Jesús. But I have to go far to church. Pero tengo que manejar lejos a la iglesia. I have to go on I-10 and they're in construction. Ay, tengo que subir al freeway, lo están construyendo. I have to fight traffic on Dyer. La Dyer está llena de tráfico. Y luego voy el domingo y Tommy predica mucho. No le digan. I go Sundays and Pastor Tommy takes forever. And I get hungry. Ya para las 11:30 ya la tripa grande, la chica se está comiendo la grande. I can have church in my own backyard. Yo puedo tener el culto en mi patio. I can watch online. Yo puedo ver en línea. We need to go to Shiloh. Tenemos que ir a Silo. Because when the going gets tough, cuando vienen los problemas grandes, I'm sorry, perdóname, pero la televisión no me va a poder ayudar mucho. The TV screen is not going to be able to help me. Cuando necesito un abrazo de una hermana, un hermano que me dice, estoy orando por ti. When I need a hug, somebody telling me, I'm praying for you. Necesito alguien que me salude. I need a good handshake. I need to go where praise is ascending. Tengo que ir a un lugar donde la alabanza sube. Where I can take communion, donde puedo tomar comunión. Where I can study God's word, donde puedo estudiar la palabra. Tenemos que ir a Silo. We need to go to Shiloh because Jesus said, Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Jesus said, where 2 or 3 are gathered in my name, I will be there. Pero queremos estar en la casa mirando en la televisión, los servicios. We want to be at home, looking at our own services. Como Micaía, just like Micah. And this is the application, students.
Aquellos que estudian la Biblia, esta es la aplicación. We want to, where it's easy, donde es fácil. The problem is that we don't study biblical history. El problema es que no estudiamos historia bíblica, so we're ignorant and we sin out of ignorance. So somos ignorantes y pecamos de ignorancia. And we don't know biblical prophecy, so we're trembling y no sabemos profecía bíblica y nos tiemblan las rodillas. Remember in the 90s, ¿se acuerdan en los 90s when the Gulf War started, cuando empezó la guerra del Golfo? Pastor, ¿cómo estaba la iglesia? How was church, Pastor? It was packed when the Gulf War started, cuando empezó la guerra del Golfo, ¿verdad, papá? Estaba llena. Y se acabó la guerra pronto and the war was over fast y se vació la iglesia. And the church was empty. Pero entonces en el 2000, ¿qué hermanos? En el 2001, septiembre 11, September 11, se llenó la iglesia. The church got filled. Pasa el tiempo, time goes by, se vacía la iglesia. And the church goes back. You need to be in Shiloh where prayers are being offered. Tú tienes que estar en la iglesia donde las oraciones están subiendo. And you're saying, Pastor, you're telling me I'm here, pastora, ¿para qué me regañas? Aquí estoy. You're preaching to the choir. I'm preaching to the preachers. Le estoy diciendo esto a los predicadores because we need to be the ones telling people, you need to be in Shiloh. Tenemos que decirle a nuestros hermanos y hermanas, tienes que estar donde está Silo. You need to be where God told you, the tabernacle, the church that God ordained. Tienes que estar en el tabernáculo, en la iglesia que Dios ordenó que fueras. But people are building their own religions. La gente está haciendo su propia religión. Ay, ahora me duele la pestaña, no voy a ir. Oh, my eyelash hurts, I'm not going to go. I'll look it up online. Lo veo en línea. And I don't have anything against that. No tengo nada en contra de ella, but we have turned our confidence in that. Hemos puesto nuestra confianza allí. The Bible says, forsake not the assembling of yourselves together, as in the manner of some continue to do. Dice la Biblia, no dejes de congregarse como algunos tienen por historia. See, all my days, wherever I live geographically, todos los días, donde quiera que yo esté, I need to be in God's house. That's a non-negotiable. Es innegociable. Yo tengo que estar en la casa de Dios. Whether I have babies in the nursery or I'm getting Social Security, this is a non-negotiable. Tenga niños en la cuna o esté recibiendo seguro social, es innegociable estar en la casa de Dios. I want to be where Jesus is. Quiero estar donde está Jesús. I'm going to be at Shiloh where people gather in His name. En Silo, donde la gente se reúne. And Micah, he was left empty-handed. ¿Cómo quedó Micah ahí, hermanos? Robado. There's something about when God's people gather, that He's there. Hay algo, hermanos, que donde el pueblo de Dios se junta, allí está Él. Allí envía Él bendición y vida eterna. That is where He sends blessing. And where He sends eternal life. And, whatever it takes. Be in Shiloh. In the house of God. Lo que se tome, esté en Silo, en la casa de Dios. Because someday you're going to need to be strong. Un día vas a necesitar que estar fuerte. And it's too late when that day comes to suddenly come and gain strength. Y va a ser muy tarde que cuando ese día venga, ¡prum!, vengas pronto y te agarres fuerte. Because if you've lived long enough, you're going to go through stuff. Porque si vives bastante, vas a pasar por bastante. And we need to experience God's grace and His power in His house. Y hay que experimentar la gracia de Dios y su poder en su casa. Amén. Y venir con un corazón contrito y humillado. And when we come, we need to come with a contrite heart. Because Scripture says, as you stand, mientras te pones de pie, dice la palabra, if my people which are called by my name, si mi pueblo que invoca mi nombre, will humble themselves and pray and confess your sin.